dando play sin que no me di cuenta, entonces creo que ha quedado grabado sobre las noticias. Déjame ver si aquí tengo algo play. No tengo nada dando play. A ver, un rato. No, está todo bien. Ok. Listo. Bueno, entonces todos hicieron su tarea de la media y la varianza de su encuesta, o alguien tiene problemas con eso. ¿Ya? ¿Qué dudas tienen exactamente? Sobre el cálculo de la media de tu encuesta. Ya. Dime. De la varianza. Ya, ¿cuáles son tus datos? Sí, ¿cuánto? Sí, 19. ¿No? Parcialmente, no, ninguno, pero. Y parcialmente 4. Ok. 0.4. No, espera, 19, ¿no? 19 personas. 19 personas. O sea, se lo hicieron a 23 personas. Sí. Ok, entonces por porcentaje sí sería 19 sobre 23. No, sería 0. Y parcial sería 4 sobre 23. ¿Listo? Entonces lo que yo dije fue básicamente, convirtamos el sí en 0, convirtamos el no en 1 y convirtamos parcial en 2. Ese es el primer paso para poder calcular una distribución de probabilidad, cambiar datos categóricos a datos cuantitativos numéricos. Entonces la media, ¿cierto? Simplemente va a ser media, va a ser igual a 19 sobre 23, eso lo multiplicamos por 0, más 0 por 0, digo 1, 0 por 1, que es no, más 4 sobre 23 por 2, ¿cierto? O sea que la media me da 8 sobre 23, ¿cierto? Ahora ayer por interno me hicieron una pregunta, ¿por qué el sí es 0? ¿Por qué el no es 1? ¿Por qué parcial es 2? Es porque así lo definí yo, es definición del usuario, ¿cierto? Me preguntaron, ¿qué pasa si cambio la escala? ¿Cambia la media? Sí, evidentemente cambia la media. No cambia la interpretación, es decir, ¿a qué me refiero? Cuando ustedes tienen la media, este 8 sobre 23, ¿cuánto es? ¿Me pueden ayudar? ¿En decimales cuánto es? Es 0.35. 0.35, ¿cierto? ¿Ok? Si yo les pregunto, ¿ese 0.35 está más cerca de 0, de 1 o de 2? De 0. De 0, entonces yo tengo que interpretar la media de acuerdo a la escala que dije. Entonces, como está más cerca de 0, quiere decir que la media está más cerca de sí. Porque en este caso, sí es equivalente a 0, ¿cierto? Ahora, si yo cambiase los valores, la media me va a dar más cercana a sí, ¿cierto? O sea, si sí vale, en vez de 0 vale 1, pues la media me va a dar más cercano a 1, ¿cierto? Entonces la interpretación se mantiene. Lo que no se mantiene son los valores. ¿Listo? Ahora la varianza. La varianza va a ser igual a ¿qué? Empezamos 0 menos 0.35 por la probabilidad que sería 19 sobre 23
A ver, más 1 menos 0.35 al cuadrado por la probabilidad de 0, que es 0, más 2 menos la media al cuadrado por la probabilidad de parcial, que es 4 sobre 23. ¿Listo? ¿Cuánto les da la varianza? ¿Pueden hacer el cálculo rápido? ¿Alguien? Listo, listo. Me sale 0.57. 0.57. ¿Listo? Entonces, con esta escala 0, 1, 2, la media es 0.35 y la varianza es 0.57. ¿Listo? Ok. Vámonos para el siguiente ejemplo, último ejemplo de distribuciones discretas, y nos vamos para continuar. Dice, los siguientes datos fueron recolectados en el piso de internado de un hospital en un periodo de 20 días. En 3 días había un solo paciente. En 5 días habían 2 pacientes. En 8 días había 3 pacientes. Y en 4 días había 4 pacientes. Calcula el valor esperado de la varianza de la variable aleatoria y las probabilidades asignadas. Entonces vamos a hacer la tablita acá. ¿Listo? Saltamos. Toca así otra vez. Table. ¿Listo? Aquí tenemos número de pacientes. Y aquí tenemos número de días. Vamos a poner cantidad de pacientes. ¿Ya? Entonces leamos, fíjense. Empecemos frase por frase. Dice, en 3 días había un solo paciente. Un paciente, 3 días. ¿Listo? En 5 días habían 2 pacientes. Entonces, 2 pacientes, 5 días. En 8 días habían 3 pacientes. Entonces, 3 pacientes, 8 días. Y en 4 días habían 4 pacientes. Entonces, 4 pacientes, 4. ¿Listo? Entonces, fíjense, la variable aleatoria ya está cuantificada y diseñada. Entonces, no tenemos que hacer las ecuaciones. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Vamos a calcular su probabilidad, es decir, su frecuencia relativa. Vamos a poner insertar, ¿cierto? Insertamos a la derecha y ponemos simplemente frecuencia relativa. Entonces, ayúdenme a sumar el número de días. ¿Cuántos días en total se hizo el control? 5 más 3, 8, más 8, 16, más 4, 20. Entonces, la frecuencia relativa sería 3 sobre 20, 5 sobre 20, 8 sobre 20 y 4 sobre 20. ¿Listo? Y estas mismas frecuencias, recuerden, son las probabilidades. Entonces ya puedo dibujar mi distribución
de probabilidad. Dibujémosla. Ok. Tendríamos 3, 5, 8, y 4. Vamos a poner aquí de esta manera, ¿cierto? Vamos a poner los valores de mi variable aleatoria. Vale 1, vale 2 días, ¿cierto? Vale 3 días y vale 4 días, ¿cierto? Entonces la probabilidad de un día, es decir, de encontrar la probabilidad de encontrar un paciente, ¿cierto? Va a ser 3 sobre 20. Entonces pongamos aquí 3 sobre 20. ¿Listo? 3 sobre 20. ¿Ya? La probabilidad de encontrar dos pacientes sería 5 sobre 20. La probabilidad de encontrar 3 pacientes sería 8 sobre 20. Y la probabilidad de encontrar 4 pacientes sería 4 sobre 20. ¿Listo? Esa es mi distribución de probabilidad. Y vamos a poner aquí, vamos a poner un label del eje, en el eje X para que no se confundan. Y esto sería cantidad de pacientes. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes entran a esa clínica, en un día cualquiera, la probabilidad de encontrar 3 pacientes en esa sala de internados es 8 sobre 20. Es decir, 4 sobre 10, es decir, 2 sobre 5, es decir, 2 quintos. ¿Listo? La probabilidad de encontrar 4 pacientes sería 4 sobre 20, es decir, 1 quinto. ¿Listo? La probabilidad de encontrar 2 pacientes sería 5 sobre 20 y eso es 1 cuarto. Y la probabilidad de encontrar un solo paciente es 3 sobre 20. O sea, es la menor de todas las probabilidades. ¿Listo? ¿Está claro? ¿O preguntas? Tengo una pregunta, Lisa. ¿Sí? ¿Cómo hizo el cálculo para asegurar que la probabilidad de encontrar un paciente en el primer día, o sea, en 3.20? Ya. Entonces vamos a leer otra vez acá. Dice, los siguientes datos fueron recolectados en el piso de internados de un hospital local en un periodo de 20 días. Es decir, una persona fue durante 20 días, ¿cierto? Y contó el número de pacientes en la sala de internados. En 3 de esos 20 días, 3 de esos 20 había un solo paciente. Entonces por eso puse aquí. En 3 de esos 20 días había un solo paciente. En 5 habían 2, entonces 5 de los 20 habían 2. En 8 habían 3 pacientes, entonces en 8 de esos 20 días hay 3. Y finalmente, en 4 días había 4 pacientes, entonces en 4 habían 4. ¿No ves? Ahora, ¿cómo hacemos para sacar las frecuencias relativas? Tenemos que contar el número total de observaciones, y en este caso son 3 más 5, 8, más 8, 16, más 4, 20, que de hecho ya me lo decía el ejercicio me decía 20 días, ¿no? Fíjate. Sí. Entonces simplemente lo que hacemos es dividir la frecuencia sobre el número total de observaciones y eso me da las probabilidades. ¿Listo? Ok. Ahora sí vamos a sacar la media. ¿Listo? Vamos a poner esto aquí y saquemos la media. La media va a ser igual a ¿qué? Empecemos. Sería un paciente por su probabilidad que es 3 sobre 20. ¿Cierto? Más
2 pacientes por su probabilidad que es 5 sobre 20. Más 3 pacientes por su probabilidad que es 8 sobre 20. Más 4 pacientes por su probabilidad que es 4 sobre 20. ¿Listo? ¿Cuánto me da la media? 2.65. 2.65. Es decir, en promedio, cuando yo vaya a ese lugar, voy a encontrar en promedio 2.65 pacientes. ¿Listo? Vamos a calcular la varianza. Varianza, es decir, sigma cuadrado, va a ser igual a 1 menos la media, que es 2.65 al cuadrado, por probabilidad, más 2 menos la media, por probabilidad, más 3 menos la media, por probabilidad, más 4 menos la media, por probabilidad. ¿Listo? ¿Y eso cuánto les da? 0.9275. 0.9275. Es decir, la varianza de esos datos, es decir, qué tan dispersos están esos datos, básicamente es 0.9275 pacientes al cuadrado. Si queremos sacar la desviación, sería raíz cuadrada. ¿Listo? No sé si hay preguntas de este ejercicio en particular. ¿No? Entonces ahora sí vámonos a distribuciones continuas. ¿Listo? Entonces, ¿Puedo tomar una foto a la anterior imagen? claro, igual lo estoy grabando, pero de todas maneras está bien. ¿Listo? Sí. Ok. Ahora vámonos a situar en otro tipo de experimento. Fíjense que aquí es muy fácil de hacerlo porque la cantidad de pacientes siempre va a ser un número entero, es decir, yo no puedo encontrar 2.5 pacientes, es decir, la mitad de un paciente. Es un paciente o 2 pacientes, pero no puede ser 2.5 pacientes o 1.5 pacientes, ¿cierto? En promedio sí, ¿cierto? Pero en la vida real yo no puedo encontrar 2.65 pacientes, ¿ya? Pero situémonos en otro tipo de experimento. Imagínense ustedes están tomando un avión, ¿cierto? Desde La Paz a Santa Cruz o desde Santa Cruz a La Paz en este caso. ¿Listo? Si yo les pregunto, ¿cuánto demora más o menos ese viaje? Los que han hecho ese viaje, ¿cuánto demora más o menos? Yo creo que la mayoría lo ha hecho. Una hora. Como una hora, ¿cierto? Más o menos una hora, o sea, en promedio una hora. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? En realidad no va a durar una hora, ¿cierto? A veces va a durar una hora, pero a veces va a durar 57 minutos, a veces va a durar 55, ¿cierto? A veces va a durar 50 y en el peor de los casos puede demorarse un poco más si es que hay turbulencias o si es que hay que esperar un poquito más, etcétera, ¿cierto? Entonces, el tiempo de viaje de aquí a La Paz es una variable aleatoria porque yo no tengo certidumbre de cuánto me voy a demorar. Sé que en promedio va a ser una hora, pero vuelvo a decir, estamos calculando un promedio. Pero el valor exacto no lo puedo hacer. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el otro problema? El otro problema es que cuando yo trabajo con escalas temporales, el tiempo puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Es decir, yo me puedo demorar 57 minutos exactos, pero también me puedo demorar 57 minutos con 3 segundos. O 57 minutos con 4, o 57 minutos con 10, o 57 minutos con 58, ¿cierto? O de hecho, si ustedes se ponen a ser más estrictos, pueden contar las centésimas de segundo y las milésimas de segundo, y ahí se va peor, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes creen que es factible hacer este tipo de análisis? Es decir, hacer esta tabla para esa cantidad de tiempos, ¿o les quedaría muy largo?
Creo que no, ¿cierto? Porque les quedaría una tabla infinita, básicamente. Tendrían que empezar en el minuto 50, luego en el minuto 50 con 1 milésima, con 2 milésimas, con 3 milésimas, con 4 milésimas, y así sucesivamente. Entonces, este tipo de análisis que hicimos acá, ¿cierto? Tanto para las Coca-Colas, ¿cierto? Como para los pacientes, no se puede aplicar a este tipo de variables que se llaman variables continuas. Una variable continua puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Y aquí viene el concepto de distribución de probabilidad continua, ¿ya? Una distribución de probabilidad continua, a diferencia de una distribución discreta, puede tomar cualquier valor entre un intervalo particular. ¿Listo? Entonces vamos a ver dos, como les había dicho inicialmente. Vamos a ver la uniforme y vamos a ver la gaussiana o la normal, ¿de acuerdo? Y después vemos la exponencial si nos da tiempo, ¿ya? Entonces fíjense, la uniforme lo que está diciendo es que, perdón, voy a poner aquí F5 para que me deje ver. Entonces la uniforme lo que está diciendo es que el vuelo, bueno, en este caso no sería de La Paz a Santa Cruz, sino un poquito más largo, el vuelo que estoy tomando puede demorar entre 120 minutos y 140 minutos, ¿cierto? Y puede tomar cualquier valor, es decir, 120.1, .2, .3, .35, .356, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces comparemos esta distribución con una distribución como esta. Fíjense que en esta distribución son líneas o palitos, ¿cierto? Porque solamente pueden tomar valores en valores enteros en este caso. ¿Listo? En este caso, fíjense que es una distribución continua. ¿Listo? Entonces no hay palitos, sino que hay ya figuras geométricas o áreas. ¿No? Entonces, ¿qué es lo importante? Volvamos aquí un ratito. ¿Listo? Cuando yo sumo todas estas probabilidades, ¿cuánto debería ser el resultado? ¿Se acuerdan de lo que hemos dicho? Tenía que ser 1, porque estamos sumando todas las probabilidades del espacio, solución, todas las soluciones. Vamos a probar aquí 3 más 5, 8, más 8, 16, más 4, 20, 20 sobre 20 es 1. ¿Listo? En este caso ya no puedo hacer una suma de elemento por elemento, porque son infinitos elementos. Ahora lo que tengo que es entender el área, ¿cierto? Entonces, el área bajo la curva, es decir, qué tan grande es el área de este rectángulo, ¿cierto? Debería ser igual a 1, ¿ok? Porque estoy sumando todas mis probabilidades, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan cómo sacar el área de un rectángulo? ¿O no? ¿Cómo se le llama un rectángulo? La base. La base por la altura. Entonces empezamos aquí. ¿Cuál sería la base de este rectángulo? Que es la distribución de probabilidad del tiempo del avión. Sería, ¿qué tan largo es este? 140 menos 120, ¿cierto? 140 menos 120. ¿Y eso cuánto es? 20, ¿cierto? Entonces el ancho del rectángulo es 20. Y la altura del rectángulo debería ajustarse, ¿cierto? De tal manera que cuando multiplique base por altura me dé 1, que es el área bajo la curva de cualquier distribución de probabilidad. ¿Cuánto es 20 por 1 sobre 20? 20 por 1 sobre 20. 1, ¿cierto? Perdón, déjame escribir aquí. 1. ¿Listo? Entonces 20 por 1 sobre 20 es 1. ¿Qué quiere decir? El área bajo la curva de esta distribución de probabilidades es 1. ¿Cierto? Si hacemos un paralelo es como si estuviese sumando todos y cada uno de los posibles valores. ¿Ok? ¿Listo? No sé si hay preguntas.
Si entendieron el concepto. Bueno, definitivamente los conceptos que el audio de mi audio no está muy bueno. Claro. Entonces volvamos a lo mismo. Cuando yo sumo las probabilidades de todo mi espacio de solución me debe dar 1, porque es todo el espacio de solución, ¿cierto? 3 más 5 más 8 más 4, eso me da 20 sobre 20 es 1 en el caso de los números de días y la cantidad de pacientes. ¿No ven? Ahora, en el caso del avión, ¿cierto? Como el avión se puede demorar entre 120 y 140 puede tomar cualquier valor, es decir, me puede demorar 120 minutos, pero me puede demorar 120.1, .2, .3, etc. Ya no es factible hacer esa suma porque tendría que sumar palitos infinitos si lo quieren ver así, ¿cierto? Entonces, en vez de sumar esos palitos infinitos, lo que voy a hacer es voy a calcular el área. Y esa área es básicamente proporcional a esa probabilidad. Entonces, el área debería ser 1 porque tiene doble espacio solución. Entonces, recordamos cuál es el área de un rectángulo. Base por altura, ¿cierto? La base me ayuda una de sus compañeras en 140, que es el máximo, menos 120, que es el mínimo, eso me da 20, ¿cierto? Entonces, el tamaño de la base son 20 minutos. Entonces, en un rango de 20 minutos, entre 120 y 140 es lo mismo. ¿Listo? La probabilidad, ¿cierto? Va a ser igual a 1 sobre 20. ¿Por qué 1 sobre 20? Porque yo tengo que asegurarme que 20, que es la base, por la altura que es 1 sobre 20, me dé 1. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Ahora si yo les pregunto, ¿cuál de estos valores es más probable que otro? ¿Existe algún valor que es más probable que otro? Es decir, si yo me paro en 130 y 125, ¿la probabilidad es igual o es diferente? Es igual. Es igual, ¿cierto? Por eso esta distribución se llama distribución uniforme. Porque todas las probabilidades son iguales, es decir, están uniformemente distribuidas sobre todo mi rango de posibilidades. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a calcular o aprender a calcular probabilidades utilizando áreas. ¿Listo? Si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que el avión se demore en llegar menos de 125 minutos? Menos de 125. ¿Cómo lo calcularían ustedes? ¿O qué área representaría ese menos de 125 minutos? A ver, Romina, ¿qué área representa la probabilidad de menos de 125 minutos? Sería 5, profe. Sería el área, ¿qué área? Es decir, ¿qué trozo de esta distribución representa la probabilidad de menos de 125 minutos? Sería un cuadrado. Sí, dale, dale. Perdón. Ahora sí, la que está entre 120 y 125. Exactamente. Entonces, la probabilidad de que el avión llegue en un periodo de 120 a 125 es básicamente el área que se ve acá. ¿Listo? Es decir, el área entre 120 y 125. ¿Y cuál es esa área? Bueno, otra vez volvemos a la misma solución, a la misma fórmula, ¿cierto? Base por altura. En este caso, la base ya no es igual 20 minutos,
minutos, sino va a ser 5 minutos, ¿cierto? 5 minutos. Y la altura sigue siendo 1 sobre 20. Entonces me quedaría 125 menos 120 multiplicado por la amplitud, es decir, qué tan alto es, y eso me da un cuarto. Es decir, existe una probabilidad de 25% de que yo me demore entre 120 y 125. Y eso engloba 121, 122, 123, 124, 125, 124.5, 124.3 y así sucesivamente. ¿Listo? Le hicieron una pregunta, ¿qué vendría siendo 1 sobre 20? El 1 sobre 20, claro, es la amplitud de la distribución de probabilidad. Y esta amplitud se tiene que ajustar al hecho de que el área debe ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, fíjate, la base, ¿cierto?, de mi rectángulo es igual a 20, ¿cierto? Para que el área de este rectángulo sea igual a 1, la altura debe ser igual a 1 sobre 20. ¿Listo? ¿Sí? Lisa, no entiendo porque, o sea, no entiendo cómo sería 2 sobre 20, digamos. ¿Otra vez? O sea, digamos, ¿en qué caso sería 2 sobre 20, digamos? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, pero fíjate, vamos a hacer aquí esto. Entonces, déjenme salir. ¿Ya? Vamos a hacer otro caso. ¿Listo? Pongamos este acá. ¿Ok? Ahora supongamos que la distribución de probabilidad uniforme no está entre 120 y 140, sino está entre 120 y 130. ¿Listo? Es decir, el avión se puede demorar entre 120 y 130 minutos. ¿Listo? 120 y 130. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, la clave es entender que el área debe ser 1, ¿cierto? Porque básicamente toda el área engloba todas las posibles salidas del experimento. Entonces el área debe ser 1. ¿Listo? El área sí o sí debe ser 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la base de este rectángulo nuevo? Es decir, ¿cuánto mide la base de este rectángulo? Dicen, o sea, el área siempre tiene que ser 1. El área tiene que ser 1. ¿Sí? Porque estamos hablando que estamos sumando todas las probabilidades. Y vuelvo acá. Aquí lo hacemos punto por punto, ¿cierto? Pero aquí no es posible hacerlo punto por punto. Entonces lo que hacemos es calcular el área, que es equivalente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la base de este rectángulo? De 120 a 130. ¿Sí? Pero ¿cuál es el ancho de la base? 10. 10. Entonces, ¿cuánto debería ser la altura, ¿cierto?, de ese rectángulo que es equivalente a las probabilidades para que el área me dé 1? Para 1 sobre 10. 1 sobre 10. ¿Listo? Entonces, por eso en este caso, fíjense, es 1 sobre 20, pero en este caso sería 1 sobre 10. ¿Listo? Podemos hacer otro ejemplo. ¿Para qué pasa si ya no es 130, sino 150? El ancho va a ser 30, ¿cierto? Y la altura debería ser 1 sobre 30. ¿Listo? ¿Sí? ¿O preguntas? Sí, Lisa. Ok, perfecto. Entonces volvamos acá. Volvamos acá. ¿Listo? La probabilidad de que el avión se demore entre 120 y 125 debería ser el área que cubre entre 120 y 125, que es lo que vemos aquí en el rectángulo amarillo, ¿cierto? Entonces, la altura sigue siendo 1 sobre 20, pero el ancho es 5.
¿cierto? Entonces la probabilidad sería un cuarto en este caso. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el avión se demore entre 130 minutos? 130 minutos. ¿Listo? Debería ser 1 sobre 20, que es la altura, por el ancho del rectángulo, que es el área, ¿cierto? Y me daría 130 menos 120, eso es 10 sobre 20, un medio. Entonces la probabilidad, ¿cierto?, de que el avión se demore entre 120 y 130 va a ser un medio o 0.5. ¿Listo? No sé si hay preguntas de esto. Algo más referente al rectángulo. O sea, ¿qué más vamos a usar aparte de calcular probabilidades de que el avión se demore entre 120 y 130 minutos? Claro, podemos calcular varias probabilidades. Podemos calcular varias probabilidades. Calculemos esta otra probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que el avión se demore entre 125 y 135 minutos? Entonces, fíjense, ya tendría que mover el rectángulo acá, ¿cierto? 135. ¿Listo? ¿Y cuál sería esa probabilidad? Bueno, esa probabilidad sería, vamos a copiar esto acá, la altura, que es 1 sobre 20, por el ancho, que sería 135 menos 125, eso me da 10 sobre 20, o sea, un medio. ¿Listo? Ya. Esas son, no necesariamente tienes que pensar acá, ¿cierto? Sino que puedes mover el rectángulo. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro tipo de probabilidad que pueden calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que el avión se demore más de 135 minutos? Más de 135 minutos. ¿Listo? ¿Ya? En ese caso lo pueden hacer de la siguiente manera. Entonces, como dice más de 135 minutos, la esquina superior del rectángulo va a ser 140, que es el máximo, y la esquina inferior sería 135. Es decir, 5 sobre 20, que es igual a un cuarto. ¿Listo? ¿Sí? Esa es una forma, y la otra forma es de la siguiente manera. La probabilidad de que el avión se demore más de 135 minutos la podemos concebir como 1 menos la probabilidad de que el avión, de que el tiempo sea menor o igual a 135 minutos. ¿Qué me ayuda a entender esta expresión que está aquí? ¿Por qué la probabilidad de que el avión se demore más de 135 minutos es igual a 1 menos la probabilidad de que el avión se demore menos de 135 minutos? Lo podemos entender por áreas. ¿Listo? Lo volvamos acá. Pongamos esto. Esto ya entendemos que es probabilidad de que el avión se demore más de 135. ¿Listo? Pero vamos a entender esta que está aquí. 1
135. ¿Cuál es el área que representa el tiempo menor a 135? Sería toda esta que está aquí, ¿cierto? ¿Listo? Esto sería menor a 135. ¿No ven? ¿Y cuál es el área de todo el rectángulo? Bueno, el área de todo el rectángulo ya sabemos que es 1. Entonces, si yo a todo el rectángulo le quito la probabilidad de que el tiempo sea menor a 135, ¿cierto? Me da básicamente esta que está aquí. ¿Listo? Entonces, si yo a todo el rectángulo, que es este, le quito el rectángulo amarillo, me da este rectángulo que es exactamente el mismo que está acá. ¿No? Entonces, hagamos la prueba. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de que el avión se demore menos de 135? Sería básicamente altura por la base, que es 135 menos 120, y eso me da 1 menos 15 sobre 20. 15 sobre 20 es 1 menos 3 cuartos, y me da exactamente un cuarto. ¿Listo? Que es lo mismo que me dio al calcular directamente esta área. ¿Ya? ¿Entienden la diferencia entre los dos? ¿O hay preguntas? ¿Qué diferencia, licenciado? ¿Perdón? ¿Puede repetir la diferencia? Es el mismo cálculo, solamente que lo hacemos por dos lados diferentes. O sea, Entonces, ¿perdón? un lado lo quitamos. Sí, o sea, tú puedes calcular esta área directamente calculándola, es decir, base que es 140 menos 135 por altura, que es 1 sobre 20, y eso me da un cuarto. O puedes decir, esta área que está acá es lo mismo que tener toda el área que vale 1 menos esta área, ¿cierto? Y eso me da el cuadradito que está acá. ¿Listo? Esta área que está acá, básicamente es la probabilidad de que sea menor a 135 el tiempo, es decir, 1 sobre 20 por 135 menos 120. ¿Listo? Y eso se lo resto a 1 y me da 3 cuartos, menos un cuarto. ¿Listo? O sea, así. ¿Perdón? O sea, así. Sí, son iguales, son dos formas de calcular esta misma área. Esto se llama el complemento, es el evento complemento de este. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, fíjense cómo hago yo para calcular la amplitud, lo que estaba preguntando una de sus compañeras. Esta amplitud, ¿cómo la calculo? Entonces, si mi distribución uniforme está definida entre A y B, ¿cierto? Entre A y B, la amplitud, es decir, qué tan grande es el rectángulo, es 1 sobre B menos A. ¿Listo? Entonces, hagamos el ejemplo de este. En este caso, A vale 120 minutos y B vale 140, ¿cierto? Entonces, la amplitud es 1 sobre 140 menos 120, es decir, 1 sobre 20. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Ok. Vámonos para la media y la variación. Por lógica, ¿dónde estaría la media? Es decir, el valor promedio, ¿dónde estaría esta distribución por lógica? En 120, en el medio, o sea, en 130 en este caso. Por lógica, yo digo, si las probabilidades son uniformes, en teoría, ¿cierto? El promedio debería estar en 130. Ahora,
yo puedo decir que la media es igual a B más A sobre 2, donde B es el límite superior, A sería el límite inferior. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejemplo aquí. ¿Listo? Ya sabemos que A es 120 y B es 140. Entonces la media sería 120 más 140 sobre 2. Eso me da 260 sobre 2. Eso me da 130, justamente la mitad. ¿Listo? Y la varianza, en este caso, no es tan intuitiva. Se tiene que hacer con integrales. La varianza, el cálculo de la varianza es igual a B menos A al cuadrado sobre 12. ¿Listo? B menos A al cuadrado sobre 12. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto si B y A son muy diferentes, ¿la varianza es grande o es pequeña? Es decir, si B y A están separados, muy separados, ¿la varianza es grande o pequeña? Es grande, ¿cierto? Porque básicamente voy a abarcar un rango supremamente grande. Y entre B y A sean más pequeños, fíjense, más pequeños o más iguales, si lo podemos ver de esa manera, menos diferentes, la varianza va a ser menor porque estoy concentrando la distribución uniforme en un rango más pequeño. ¿Listo? Entonces, la varianza, la media la pueden entender fácil. La varianza hay que entender un poquito cuál es el significado de esta fórmula que no podemos derivar aquí. ¿Listo? ¿Okay? Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer este ejercicio y luego vamos a hacer este ejercicio en grupos. ¿Ya? Dice, en octubre de 2018, Apple lanzó al mercado el iPad mini. La duración de batería del iPad mini estaba uniformemente distribuida entre 8.5 y 12 horas, perdón. 12 horas. ¿Listo? Determine cuál es la probabilidad de que la batería dure 10 horas. Determine la probabilidad de que la batería dure entre 10 y 12. ¿Y cuál es el tiempo de duración promedio de la batería? ¿Listo? Entonces vamos a dibujar la distribución de... Sí, claro. Tendremos un pequeño descanso, considerando que está tarde. Tal vez, pero muy corto, de 5 minutos. Okay. Vamos a sacar este ejercicio 5 minutos y volvemos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la distribución uniforme. ¿Listo? La distribución uniforme estaría entre 8, 5 y 12. ¿Listo? 8.5 horas y 12 horas. ¿Listo? ¿Cuánto es 12 menos 8.5? Eso es 3.5. Entonces la amplitud debería ser ¿cuánto? 1 sobre 3.5, ¿cierto? ¿No ven? Y eso es 3.5, lo mismo que tener 7 medios, es 2 séptimos. ¿Listo? 2 séptimos. ¿Listo? Entonces ya tenemos la amplitud y tenemos la distribución. La primera pregunta que me dicen es la probabilidad de que la batería dure entre 9 y 10 horas. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar un área que represente eso. Entonces entre 9 y 10 horas. ¿Listo? Sería esta que está aquí. 9. 9 y 10.
¿cierto? 9 y 10. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es el área de este rectángulo amarillo. ¿Vale? Entonces, la probabilidad va a ser igual a la base, que es básicamente 10 menos 9 por la altura, que es 2 séptimos, ¿cierto? Eso me da 10 menos 9 es 1 por 2 séptimos, 2 séptimos. ¿Listo? Entonces ya tenemos la probabilidad de que dura entre 9 y 10 horas. Entre 10 y 12 horas, entre 10 y 12 horas tampoco es proporcional, pero entre 10 y 12 horas sería esta área que está acá. Lo pueden calcular con el complemento, como decimos nosotros, es decir, probabilidad de que sea menor a 10, 1 menos eso, directamente el área de este rectángulo, que sería 12 menos 10 sobre 2 séptimos, y eso es igual a 4 séptimos. ¿Listo? ¿Y cuánto tiempo en promedio dura? Perdón, escribí en el chat. ¿Cuál es el tiempo promedio de la batería? ¿Qué dura la batería? El tiempo promedio es básicamente la mitad de mi distribución. Entonces, ¿cómo lo calculo? Entonces, el tiempo promedio sería igual a la máxima, que es 12, más la mínima, que es 8.5, sobre 2, y eso me da 12, eso es 20.5 dividido en 2, 10.25 horas. O sea, en promedio va a durar 10.25. ¿Listo? ¿Y cuál es la varianza de esa distribución? Vamos a hacerlo también. De una vez, la varianza va a ser igual a la resta al cuadrado sobre 12, ¿cierto? Y eso sí necesitaría que me ayudara. ¿Cuánto es 10? 12 menos 8.5 al cuadrado sobre 12. .020. 1.020 horas al cuadrado. ¿Listo? Pero lo importante es que entiendan la lógica de esto. Las áreas son proporcionales a las probabilidades. La media, en este caso, es la mitad del rectángulo. Y fíjense que la varianza indica que entre más separados estén, más varianza. Y entre más cerca estén, menos varianza. ¿Listo? No sé si tienen preguntas. Lisa, no entendí por qué 1 sobre 3.5 era igual a 2 sobre 7. Ah, ya. Bueno, lo que yo hice un ejercicio aquí un poco mental y dije 3.5 es lo mismo que tener 7 sobre 2, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, 1 sobre 3.5 es el inverso, o sea, 2 séptimos. Pero también lo hubieses podido dejar así, no hay problema. ¿Listo? Ok. O puedes usar directamente el decimal, no sé cuánto es el decimal, pero bueno. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a hacer estos dos ejercicios. Este lo vamos a hacer. ¿Listo? Y este es para que ustedes piensen. ¿Sí? Pero vamos a parar esta vez 5 minutos. Déjenme ir a tomar agua y vuelvo. 5 minutitos. ¿Ok?
están por ahí. Listo, vamos a hacer este ejercicio de la misma manera que hicimos grupos y de tal manera que lo puedan subir hoy a la plataforma. A Backrooms. Sí, voy a hacer eso, pero déjenme aquí Con nuestro grupo de trabajo o otro grupo que ustedes para. con los grupos de trabajo. Listo. Déjenme, tengo que marcar chain host. Ok. Y vamos a poner backrooms, no, breakrooms, perdón. Backrooms es otra cosa. Listo, manually. Entonces, todos tienen las diapositivas, ¿cierto? O no tienen diapositivas. Ya, entonces váyanse al penúltimo y el último. Van a hacer 2 ejercicios, ¿ok? Antes de ponerlo les voy a explicar. El primero es un ejercicio teórico y el siguiente es más interesante porque ustedes tienen que formulen una pregunta relacionada con su hipótesis. Por ejemplo, yo puse en el caso de café y ansiedad, ¿cuántas tazas de café consume al día? ¿Listo? Espera obtener una distribución uniforme de probabilidades, es decir, parecida a esto. Obviamente va a ser discreta, no va a ser continua, pero espera que las probabilidades sean uniformes. En el caso de las tazas, yo pensaría que no, yo pensaría que las personas que toman muchas tazas de café son pocas, ¿cierto? Entonces, tienen que formular una pregunta y tienen que inferir si las respuestas que ustedes van a obtener es o no uniforme. ¿No? Recién estamos infiriendo porque la encuesta la deberíamos empezar a hacer yo creo la siguiente semana. ¿Listo? Ok, entonces ahora sí, vámonos para breakout rooms. Manually. ¿Las diapositivas estaban en la plataforma o? Las diapositivas las subo por el WhatsApp de la ok, ¿listo? En este caso llama Press 4. ¿Ya? Vamos a hacer add. Vamos a poner 10 por si acaso. Entonces empecemos. Asignemos Belén, ¿con quién estabas? Con Nadine. Ok. ¿Y con quién más? Sara. Ok. Fabiana con Romina y Nicole. Con Romina y Nicole Vaca. Okay. Flavia. Con Irene. Gabriela Cuester con Conmigo, con Lucina Saucedo, profe. Saucedo. No me acuerdo. Listo. Javier. Con Valeria. Con Sebas, ¿no? Maffer. Con Paola Cruz y Patricia Espejo. Listo. Michelle. Con Santiago Villalpando. Y finalmente Noelia con Sofía, ¿no? Ok. Vamos a dar 5 minutos y luego voy a pasar uno por uno viendo cómo les está yendo. Esto lo tendrán que subir hoy igualmente. ¿Ya? Entonces únanse por favor. Únanse. Irene, no estás unida. Gabriela tampoco. Valeria tampoco. Paola tampoco.
Sofía tampoco. Únanse, por favor. Sofía, no estás. Valeria, Paola, Gabriela, Irene, Paola, Sofía. Profe, me llamó. Sí, únanse al grupo, al room, por favor. Ah, ok, ok. Paola e Irene. Únanse, por favor. ¿Es malo? Sí, ¿no? Ya, me voy a dejar de tomar.
Hola, ¿qué tal? ¿Aló, me escuchan? Hola, Alicia, sí. ¿Cómo van? Sí, Alicia. ¿Cómo van con los ejercicios? Bien, estábamos todavía analizando el primero. ¿El primero? Ya, ¿qué problemas tienen con el primero? No, lo estábamos analizando, no tenemos un problema. Ah, ya. Ok. Entonces, bueno, recuerden que tienen que ajustar la amplitud. Fíjense que entre 2 horas y 2 horas y 20 el tamaño es 20 minutos, por lo tanto la amplitud debería ser 1 sobre 20, ¿no ven? Sí, Alicia. Listo. En cuanto a la pregunta, ¿ya han discutido? Todavía no, es que recién estamos por la primera. Ya. Les daré entonces un poco más de tiempo. ¿Listo? Ya, Alicia. No hay problema. Yo quise mirar esto. Tipo, ¿Qué tal? no lo entendés, o sea, yo siempre digo a tu padre que va a hacer nomás en un lugar. Sí, ya sabes. Yo te digo. Ya está todo planeado ya. Buenas. Hola, Alicia. Increíble. ¿Cómo van? Increíble eso. A ver, déjenme ver. Entre 2 horas y 2 horas y 1 sobre 20, 220. Está bien. La probabilidad sería 215 menos 2. En realidad pueden tomarlo como... Ok. En realidad pueden tomarlo como minutos, ¿no? Entonces puedes decir que 2 horas 15 minutos, entonces 2 horas menos 2 horas 15 sería 15 minutos, ¿no? ¿Sí entienden? Sería simplemente 15 sobre 20. Sería 15 sobre 20, exactamente. 15 sobre 20. ¿Ya? Ya. 15 sobre 20. ¿Listo? 15 menos 0 sobre, exactamente. Pueden tomar a las 2 horas como el del tiempo 0, luego de 0 a 20. ¿Listo? Ya, ok. Y eso te da 15 sobre 20, que es lo mismo que tener 3 cuartos. ¿Listo? No 3 sobre 400. ¿Ya? 3 cuartos. Si quieres borras eso. Para sacar el promedio, realizar. El promedio sería 2 horas más 2 horas 20 sobre 2. Eso es 2 horas 10. Debería dar. ¿Qué es el punto? Lo pueden hacer así o pueden estimar la mitad. La mitad entre 2 horas y 2 horas 20 es 2 horas 10. Y esa es una pregunta. ¿Y para el
cuestan, ¿sabes? Es Siento simple. que, Lo que siento que nuestro tema no da para hacer con distribución uniforme. Sí, solamente quiero que piensen una pregunta y piensen si es uniforme, no les tiene que dar uniforme. Ah, ya, ¿Ya? ok. Es probable que a ninguno les dé uniforme. ¿No? Solamente que quiero que pongan el contexto de uniformidad en su trabajo. ¿Listo? Ok, terminen y vayan poniéndolo en board, etc. ¿Okay? Voy para el 3. Sí, ya está, ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Ahí vamos. Sí, es 3/4, perfecto. La media es 2 horas 10, perfecto. Y la varianza es... ¿Perdón? Ahí le tenemos 1.81, que salía, ¿cuánto salía en costo? Sale 20 onceavos, 20 sobre 11. La varianza sería... No sé. En minutos, pero ¿cuánto te da? O sea, sería 20 al cuadrado sobre 12. ¿Cuánto es eso? ¿Por qué sobre 12? Lo que, bueno, es que hay que calcular la varianza con integrales. Es decir, la varianza y la media tienen una definición que es con integrales. Es decir, si tú te acuerdas de la varianza es sumatoria de x menos 1 al cuadrado por probabilidad. Tendríamos que hacer lo mismo, pero en vez de hacer sumatoria, hacer integrales. ¿Cierto? Porque una integral es un variable. Lo que pasa es que tengo entendido que usted no ve matemática para digamos, matemática 1. Entonces no ven integrales. Entonces por eso lo que estoy haciendo es que quiero que entiendan la fórmula más que... Entonces siempre va a ser sobre 12. Para el uniforme sí, para las otras no. Para el uniforme sí en particular. ¿Cuánto les dio la varianza? Es 20 al cuadrado sobre... ¿Cuánto les da? Es 400 sobre 12. Eso es... no sé cuánto. ¿Cuánto? Sobre 12. Sobre 12. ¿11 o 12? 12. 12. Eso es el 18.1, creo. Sale 33.33. 33.33. Esa sería la varianza en minutos cuadrados. ¿Listo? Porque está restando, ¿no? 2 horas 20 menos 2 horas dan 20 minutos. 20 al cuadrado sobre 12 es básicamente lo que está. ¿Listo? Ok, gracias. ¿Ya? ¿Cómo van con la pregunta? Todavía no habíamos hecho, estábamos haciendo esto. Ya, perfecto. Entonces voy al siguiente y lo mejor. ¿Listo? Y eso lo puedes poner en... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Seguimos haciendo eso. ¿El primero o el segundo? El primero es el vuelo, ¿no? El del vuelo. Estamos terminando el de los cosas. Ya terminamos, pero no sabemos si lo hicimos bien. ¿Cuánto les dio la probabilidad entre 2 horas y 2 horas 15? 180.
130 No, no puedes. No, la probabilidad. Debería ser 3/4. Estábamos sacando el promedio. Al promedio debería ser 2 horas 10. Es decir, 130 minutos, exactamente. Eso no se dio. El promedio está bien, que es la mitad entre 20, entre 2:20 y 2:10, ¿no? Sí, eso no salió. Pero ¿cómo se llama? La probabilidad. No entendimos muy bien cómo. Estoy intentando hacer, pero me sale otra cosa. O sea, me sale error. ¿Cómo se la sacaba, Lisa? Tendrías que sacar el área entre 2 horas y 2 horas 15. ¿No ven? Entonces, ¿cuál es la altura entre la altura de tu distribución? De tu cuadradito, ¿cuál es la altura? 120. No, debería ser 1 sobre B menos A, es decir, 1 sobre 20. ¿No? ¿Sí? Ok. Primero sacar la altura de tu distribución. ¿Listo? Entonces, como el ancho es 20 minutos, la altura debería ser 1 sobre 20. Y ahí ya puedes sacar el área. El área sería, la base es 15 minutos y la altura es 1 sobre 20. Entonces sería 15 sobre 20. Les tendría que dar. Y eso nos da 0,75. Exactamente. Esa sería la respuesta. Ok, ya no salió. Ya hasta que lo tenemos por ejemplo. ¿El permiso? ¿Listo? Pero la segunda parte es. La segunda parte es, piensen en una pregunta, ¿cierto? Que ustedes quieran formular en su estudio y piensen si va a tener una distribución uniforme. Probablemente no, es lo más probable, pero piensen sí. ¿Listo? Ok. ¿Ya? Ok, voy al run 2 y vuelvo y sigo con nosotros. Perdón. Ay, aquí. Un ratito. Déjenme un ratito. Leave breakout room. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue? ¿Qué dicen? Pues hemos calculado y no saben En base al primer ejercicio tenemos ya de que el vuelo dure entre 2 horas y 2 horas y 15, ese 75%, o sea, lo que nos sale 0,75. Exactamente. Y el promedio, que es en lo que teníamos dudas, nos sale de 2,10. No sé si está. Está bien porque es la mitad entre 2 horas y 2 horas 20. Todo está perfecto. Ya, perfecto. Esto y una cosa más le quería decir. El segundo ejercicio, que era el segundo ejercicio que decía,
que hagamos, retomando nuestra hipótesis, ¿verdad? Sí. Nosotros pensamos que la hipótesis podría ser cuántas horas al día utilizar las redes sociales, digamos. Y a Ya, partir de ahí, para el gráfico y poner las cifras. ya. ¿Está bien? Pero tú crees que va a ser una distribución uniforme, es decir, las personas que usan, las personas que no usan red social es igual a la cantidad de personas que usan 10 horas redes sociales. ¿Qué es lo que ustedes piensan? O sea, pero todo, ya, digamos, distribuyamos bien lo que es, ¿cómo se diría? Valor, digamos, valores que en base a eso, calculamos la probabilidad, ¿verdad? Sí, pero lo que quiero que piensen es en base a la pregunta que ustedes formulan. Mirar si la distribución que obtienen va a ser uniforme. Entonces, en su caso, si ustedes están cuantificando las horas, la pregunta que les decía, ¿tú crees que la cantidad de personas que no usan las redes sociales, es decir, que usan 0 horas, es igual a la cantidad de personas que usan 10 horas, o 12 horas, o 15 horas, o 5 No, horas? claro, no, ¿Cierto? no sé. Entonces creo que no va a ser uniforme. ¿No? Eso es lo que quiero que piensen. ¿Listo? Ya, entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta puede ser ¿cuántas horas usan las redes sociales? Básicamente. Ok. ¿Vale? ¿Listo? Listo, listo. Gracias. Ok, gracias, profe. Una pregunta. Sí, sí. Ya, esto lo tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, lo van a subir a la plataforma. Está bien si lo subimos, digamos, con una imagen, una foto. Sí, pero traten, sí, pero traten de que no sea PNG, porque PNG es muy pesado. Que sea JPG. Solo lo tiene que subir o todos. Solo uno. ¿Listo? Gracias. Ok, gracias, Listo. Lisa. Chao, chao. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Hola, Lisa. ¿Cómo van? Lisa, no sé si está bien, sinceramente. Primero que todo, ¿cuánto les dio la probabilidad? La probabilidad me dio 0.75. Esa es la respuesta. Ahora no sé cómo la calcularon. ¿Cómo la calcularon para saber si está bien? Le puedo compartir para que me digas si está bien. Claro. A ver, lo hice así, digamos, ¿no? Primero oye la distribución Sí, perfecto. y luego ya la probabilidad. Ya. Ok. ¿Pero por qué? A ver. Ya, pues, 2 horas, 120. ¿Por qué 0.06? eso dice, a ver, dice 2 horas son 120 minutos y 2 horas y cuarto son 135 minutos. Entonces, Ya. Pero fíjate que toda la distribución es hasta 20 minutos. Entonces sería 2 horas 20, 140. Y eso te da 1 sobre 20. acá sería 20 y acá sería 5. 0.05. Y ahora sí Y la, ahí quedaría. y ahora sí la distribución sería 0.05 por 15. ¿Y eso cuánto es? Sería 0.75 lo que tú tienes, básicamente. Lo que pasa es que lo habías hecho, creo que Claro, con este, ¿no? sí. De 2 horas lo hice con este. ¿Y cuál es el promedio? Eso lo hice como lo hallo. El promedio básicamente es B más A sobre 2, o el punto medio. Entonces 140 más 120 sobre 2. ¿Cuánto es eso? 120 más 140 entre 2 sería 130. 130 o 2 horas 10. Tiene sentido, ¿no? Porque la mitad entre 2.20 y 2 es 2.10.
Dicen, pero ¿y esa fórmula cuál es? Ah, es esta. O sea, esta no es la media, sino es el promedio. Bueno, el promedio es la media. Ah, ya, con razón. Ya, dicen. ¿Listo? ¿Y entonces la fórmula, dicen, de la probabilidad? Sí, esa es la fórmula. Ah, ya. Ya, dicen, está bien. Y las preguntas, la pregunta que piensan Ah, hacer. la siguiente actividad es la que no entendí, dicen. ¿Qué teníamos que hacer? Tienen que formular una pregunta de acuerdo a su hipótesis. ¿Cuál es su hipótesis? Ah, nuestra hipótesis es, a ver, es, acá la tengo. Los estudiantes de la carrera de psicología que mejor calidad de sueño tengan tendrán mayor rendimiento académico. Ya, entonces una pregunta puede ser para ustedes es Para ¿cuántas? nosotras, o sea, ya hicimos, digamos, las preguntas que más o menos van a ir en el formulario. Ya, entonces agarren una de esas preguntas ¿Ya? y miren a ver si esa distribución que van a obtener va a ser uniforme o no, es decir, si todos van a ser equiprobables todas las respuestas. O en otras palabras, si todas las personas van a contestar, digamos, si todas las opciones van a tener la misma cantidad de respuestas. Eso es lo que quiero que piensen. ¿Listo? Ya. Usualmente no pasa eso, pero quiero que piensen. ¿Ok? Voy al run 2. Perdón. Nos vemos ahorita. Chao. Me estoy tratando de mover, espera un ratito. Ahora sí, perdón. Ya. Perdón, es que tengo dos cosas. Ya, ¿qué problema tienes? Con en esta actividad estamos tratando de buscar una pregunta, digamos, que con distribución uniforme de probabilidades, pero no estamos seguros. No quiero que busquen una pregunta con distribución uniforme, sino quiero que piensen si una de las preguntas que ustedes van a hacer tiene una distribución uniforme. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué pregunta tienen? La que hemos hecho acá, Listen, es, o sea, es imaginaria, como que la hemos ideado por el hecho de que no sabemos, nuestra encuesta no se basa en sacar datos cuantitativos, y lo que hemos hecho es que, ¿cuál es el promedio de los estudiantes que sacan entre 60 y 75? Ok, listo, entonces O sea, pensemos. la mayoría de los estudiantes sacan entre 60 y 100, pero ¿cuál es el promedio que saca entre 60 y 75? Ok, entonces pongámonos ahí 60 y 75, ¿cierto? ¿Tú crees que la cantidad de personas que tienen un promedio de 60 y 75 son iguales? ¿Son diferentes? ¿Tú crees? O sea, son diferentes, pero es que no sabemos qué otra cosa preguntar. Bueno, entonces lo que tienen que decir es, nuestra pregunta es esta y creemos que no va a tener una distribución uniforme, básicamente por estas razones. ¿Listo? Eso es lo que quería que hicieran, es decir, piensen en una pregunta y piensen si tiene o no tiene distribución uniforme. ¿Listo? Ok, ¿Ya? gracias, Lisa. Entonces trabajen en esto. Listo, voy para
7, perdón. Rato. Déjame moverme. Ok, listo. Perdón. Y saben, chicos, chicos. Esto. Ok. ¿Cómo van? Creo que ya terminamos, es muy sencillo. Ya. A ver, 0.75. Está bien. El promedio. En vez de hacerlo en hojas, lo convertí en un minuto. Sí. El promedio está mal calculado. El promedio debería ser 120 más 140 sobre 2. ¿Listo? No más 135. ¿Listo? 140. Y eso te da 2 horas 10, o sea, 130. ¿Listo? La pregunta, chicos, tengo que terminar la clase. Déjenme cerrar rooms y les voy a decir que termino la clase. Es que hay un evento con el profe Aníbal. Un rato. Estoy acabando la clase. Estoy acabando la clase. ¿No? Chicos, tengo que acabar la clase porque hay un evento de profesor. Entonces, voy a acabar en este momento. Y les paso el video, ¿listo? ¿Ok?